los requisitos simplemente de forma, guaguas. Te he dicho, hay requisitos de forma, simplemente de forma, y hay requisitos de fondo, te he dicho. ¿Cuáles son los requisitos simples de forma? Requisitos simples de forma. Digamos, ¿cuáles son los de forma? Lo que no está en el artículo 259. ¿Cuáles son? Digamos, nosotros mencionamos siempre a la Margarita de las Flores, ¿verdad? Entonces, nosotros, de repente, en nuestro memorial de demanda hemos hecho constar como Maritza de las Flores. ¿Sí? ¿Eso es un requisito de forma que te has equivocado? Sí. Tú deberías colocar Margarita de las Flores y lo has colocado Maritza de las Flores. Requisitos simplemente formales, o sea, de forma. ¿No es cierto? Ahora, también es un requisito de forma. Digamos, tú has indicado en tu memorial de demanda en antecedentes, en antecedentes has indicado que estás acompañando, has puesto en conocimiento de la autoridad judicial a qué título estás demandando de asistencia familiar. Ya. ¿Sí? Y dices certificado de matrimonio y certificado de nacimiento. Y tú dices, señor juez, he contraído matrimonio en tal, con el demandado quien responde al nombre, habiendo procreado a nuestros hijos, dices Juanita y Pedrito Pérez Flores, de la edad de 10 y 8 años. Sin embargo, acompañas 3 certificados de nacimiento. Y la autoridad revisa y dice, este también es hijo. Rayos, y no está aquí. O de repente está mencionado, has puesto los 3 nombres, Juanita, Pedrito y Margarita de las Flores, de la edad de 12, 18 años, y no has acompañado el certificado. Y no has acompañado. Es un requisito de forma que has incumplido. Y la autoridad judicial te dice, habiendo incumplido los requisitos de forma previstos en el artículo 264, numeral 1 de la ley 603, dice, ha informado a esta autoridad de que son 3 los niños, mencionado los nombres de tales, ¿sí? Pero sin embargo ha acompañado solamente 2 certificados de nacimiento. Por lo que se ordena a esta parte cumplir con el título por el cual se está demandando la asistencia familiar. ¿Sí? Te vas a dar cuenta, la autoridad judicial se refiere como título. ¿A qué se refiere como título? A los certificados. No vas a decir qué cosa es. Un abogado viejo, ya de edad, ha venido y me dice, doctora, ¿me puede explicar? A ver, doctor, ¿qué problema tiene? Por favor, doctora, me da vergüenza. Doctor, por favor, le digo, yo también voy a preguntar, doctor, alguna cosa cuando tengo duda. No es delito preguntar. Grave falta es no querer aprender y no querer investigar. Preferible es preguntar a meter la pata, doctor. No se preocupe, no faltaba más. Usted que es docente, doctora, ¿me puede indicar cómo? No, le digo, doctor, pase, por favor. Con todas las reverencias porque era un señor de edad, sí. Y me dice, mire, estoy acompañando tal cosa. Y el juez me dice, acredite en debida forma el título por el cual solicita. Sí, doctor, las autoridades se refieren a los certificados de nacimiento. A ver, présteme su demanda, doctor. No he traído, podría ir a traer, vaya, doctor, o llámele, me puede prestar teléfono cómodo, doctor, ahí tiene. Llame, doctor. Sí. Ha venido una chiquita que supongo que debe ser su ayudante, ha traído el cuaderno, hemos revisado y era el que la autoridad judicial le estaba indicando que debe, el señor había dicho de que ha contraído matrimonio, ¿sí? Había contraído matrimonio su cliente y había procreado 2 o 3 niños ya. Ha acompañado los certificados de nacimiento y no ha acompañado el certificado de matrimonio. ¿Sí? Por eso la autoridad le estaba diciendo, ¿a qué título está demandando? A título de madre. Ah, ya, ¿cómo voy a demostrar? ¿Sí? A título de madre, de cónyuge. ¿Cómo voy a demostrar? Mediante el certificado de matrimonio. Porque él había dicho, he contraído matrimonio con tal persona dentro de la unión matrimonial. Hemos
procreado a nuestros hijos, había acompañado los certificados de nacimiento, pero no ha acompañado el certificado de matrimonio. Ha puesto en conocimiento de qué fuente de la familia vienen los hijos, pero no ha acompañado el certificado de matrimonio. Esos son, muchachos, requisitos simplemente de forma. ¿Cuáles son los requisitos? Hemos dicho todos aquellos que están en el artículo 259, ¿no es cierto? Entonces, si tú no has cumplido uno de esos requisitos, de forma, como te he explicado, ¿cuáles son? O si no, requisitos de fondo, que están en la segunda parte del 264, donde dice que inclusive la autoridad judicial puede subsanar aquellos, ¿no es cierto? Algunas disposiciones que puede subsanar, dice, ¿no ve? Así nos dice el 264, ¿verdad? Y yo te he dicho, mentira, la autoridad no subsana. ¿Cómo va a subsanar si tú no colocas a qué autoridad competente estás demandando? ¿Qué es el inciso A que puede subsanar la autoridad judicial? El inciso C, el nombre y apellido del demandado, te va a mandar por un tubo el juez. No digas, doctora. Sí, muchachos. La autoridad judicial, jóvenes, por si acaso, no subsana nunca nada de oficio. Nada. ¿Cuándo te he dicho? Que ni siquiera te he preguntado eso porque no me ibas a responder. ¿Cuándo? Cuando la autoridad judicial ordena de oficio, solo cuando los hijos son o tienen un impedimento permanente. Impedimento permanente. Como abogado, no has pedido certificación a los especialistas. Has acompañado certificados de qué tiene el niño. ¿Sí? Certificaciones de los médicos has acompañado, doctor, pero no has acompañado, no has solicitado una orden de certificación a los especialistas que están tratando a ese niño. ¿Sí? Entonces, por el interés superior, ¿qué es el interés superior? Te he dicho varias veces, si hablamos de interés superior, jóvenes, nos estamos refiriendo al cumplimiento de los derechos fundamentales de los hijos. Y uno de aquellos inconstitucionales, y uno de aquellos es el derecho a la salud. Eso es el interés superior de los hijos. Cuando hablamos, los jueces se llenan la boca, no me dice interés superior, interés superior, interés superior. Los abogados se llenan la boca en la audiencia y dicen interés superior. A ver, pregúntale qué es interés superior, no sabe. Yo no quiero que seas así, ¿sí? Yo no quiero que seas así, mediocre. Yo quiero que sepas todo. ¿Cuándo hablamos de interés superior? ¿Cuándo? ¿Por qué hablamos? Por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los hijos, de los niños. Ese es el interés superior. Entonces, si tú en tu demanda no has solicitado orden de certificación, la autoridad judicial en atención al 331 lo va a hacer de oficio. Pero el cumplimiento de los requisitos, como dice el numeral 2 del 264, que cuando no has cumplido el inciso A, el inciso C y el inciso E, ¿sí? La autoridad puede subsanar de oficio. Mentira. No subsana nunca nada de oficio, solo cuando tenga que ver de niñez. Y también en un solo caso, cuando tiene que ver en la comprobación judicial. Ahí te voy a enseñar. En una partecita el juez lo hace de oficio. Te voy a enseñar. Es lindo, pero es bien difícil el procedimiento. Pero ya vas a saber manejar, como ya estás aprendiendo, ya te va a parecer más fácil. ¿Sí? Entonces, si tú no has dado cumplimiento, la autoridad judicial te da 3 días. Inclusive te he dicho, no solamente son 3 días. Tú tienes que leer las disposiciones legales, doctor. Debes leer. ¿Sabes por qué, doctor? Porque hay autoridades que te dicen 3 días. ¿Sí? 3 días. Hay autoridades que te dicen, en la ley está 3 días. Dice, debe darse cumplimiento en tercero día. Dice, el juez debe dar 3 días para que subsane. No mayor de 3 días. Ya. Pero lo que dice, no mayor de 3 días, entonces no quiere decir que son 3 días. ¿Sí?
Entonces, la autoridad judicial, hay jueces que te dan 48 horas, hay jueces que te dicen 24 horas, y hay otro que se ha levantado con el calzón revolcado, te dice en el día. ¿Sí? Entonces, para que tú no te estés equivocando y la autoridad judicial esté dando por no presentada la demanda, ¿sí? Entonces, doctor, lee todo lo que el juez está disponiendo, todo lo que el juez está ordenando. Lee. Abogado que lee nunca se equivoca. Abogado que no lee siempre se va a equivocar. ¿Sí? Entonces, muy bien. La autoridad judicial, si tú no has cumplido con esos requisitos, ¿qué hace la autoridad judicial? Dice, vistos, hace un audito y dice, no habiendo dado cumplimiento a lo ordenado mediante decreto de tal fecha, dice, de acuerdo a lo previsto por el artículo 264, se da por no presentada la demanda y procédase por secretaría al desglose de toda la documentación. Previa nota de constancia, notifique funcionario. ¿Sí? Solamente te da por no presentada la demanda. No te rechaza. Y varios de este grupo me han dicho, si usted no ha cumplido con el artículo 200, no ha subsanado dentro del término previsto por la autoridad judicial, ¿qué hace la autoridad judicial? Les rechaza a uno la demanda. Ah, ¿les rechaza? Sí, les rechaza. ¿Sí? Y no es así. La autoridad judicial nunca rechaza una demanda de asistencia familiar que tiene que ver con niños. ¿Cuándo rechaza la autoridad judicial una demanda? Cuando es improponible, cuando va contra la ley. A ver, Zeque, ¿me lo puede leer usted el artículo 267? Está bien, doctorita. El resto, ubíquese. Ah, no es el 267, 265. Está bien, doctorita. Artículo 265. Rechazo sin más trámite. La autoridad judicial rechazará sin más trámite la demanda, cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a la ley, ordenándose... ¿Sí? Ya, está bien. ¿Me entiendes? Sí. ¿Cuándo es contraria a la ley? ¿Cuándo es improponible? Solo en ese caso. Por ejemplo, ¿cuál? Digamos, la compañera Zeque, ¿sí? No tiene derecho a la asistencia. No. Doctora, pero no trabaja igual. ¿Sí? Es que toda la vida le ha servido a su marido durante 25 años de matrimonio o 30, ¿ya? Pero por lo menos que le dé algún centavo y ella demanda asistencia familiar. ¿Es uno contra la ley? Es contra la ley. No le pueden dar asistencia, ¿no? Porque ella, gracias a Dios, es sana. No tiene nada. ¿Sí? Es una demanda improponible. Si tú demandas asistencia familiar para una persona, ¿sí? Sin demostrar, tú sabes que de acuerdo al 261, doctores, tú tienes que demostrar en qué momento con la demanda, toda tu prueba, toda tu documentación. Y en antecedentes la autoridad judicial evidencia de que la señora es rebosante de salud, aparte de que es joven. Pero sin embargo, sigue limosneando pidiendo asistencia familiar. Ya no. 215 de la ley dice, no corresponde asistencia familiar a las mujeres. Y qué bien. Así la mujer, esperen, me está dando hipo, esperen. Ya. Y qué bien que hayan sacado esa parte del Código de las Familias. Porque ya basta que la mujer sufra humillaciones extendiendo la mano a ustedes, los varones, pidiendo plata. Ya basta. ¿Sí? Ahora las mujeres, y yo felicito, aquí hay varias mujeres que están estudiando. Y yo felicito, hay varios caballeros también que están estudiando. Bien hecho.
porque para adquirir una profesión tan hermosa, nuestra profesión de abogado, nunca es tarde. Para prepararse, nunca es tarde. Nunca es tarde. Continúen, progresen, salgan buenos profesionales, ¿sí? Y en lugar de dormirse en la casa, digamos, ya están jubilados de repente, aunque no, en este curso no hay, ¿no? En el curso de noche hay, ¿sí? De repente ya están jubilados algunos, ¿sí? No importa. ¿Van a ir a morir a su casa? No, no. Trabajen, estudien abogado para que batallen. Tan lindo es ser abogado. Pucha, es lo mejor ser abogado. Sí. Todos aquellos que se han sacado 20, 30, que no les interesa, se van a arrepentir cuando sean viejos como yo. No digas, doctora, sí, se van a arrepentir. Y van a decir, ¿por qué no estudié? Ahora estoy muriendo de hambre, soy un pobre diablo. No tengo ni casa, sigo viviendo en alquiler. El ser abogado te da satisfacciones personales y económicas. ¿Sí? Bueno. ¿Ya? La autoridad judicial te da, por no presentada la demanda, no te puede rechazar. De esta asistencia familiar, jóvenes, tú no puedes desistir de la demanda. Si viene tu cliente y te dice, doctor, voy a desistir de mi demanda, no hay tal. No digas, doctora, no se puede desistir. Cuando tiene que ver con niños, cuando tiene que ver con personas discapacitadas o tiene que ver con personas de la tercera edad, prohibición de desistimiento, 267. Van a leer. Sin embargo, usted ha cumplido con todos los requisitos y la autoridad judicial admite la demanda de acuerdo al 266 y 436. Los dos. ¿Por qué, doctora, está levantando los dos? Por la siguiente razón. El 266 solamente nos admite cuando nosotros no pedimos ninguna medida cautelar, ¿sí? O ninguna medida cautelar personal, digamos, ¿no es cierto? Precautelando la integridad de tu cliente. ¿Sí? Tu cliente ha venido y tú le debes preguntar, decir si es víctima de violencia ella. ¿Sí? Y te dice, no, doctor, no soy víctima de violencia. Gracias a Dios, qué bien. ¿Sí? Ya. Pero de repente otra cliente te va a decir, ¿eres víctima de violencia? Sí, doctor. No digas, sí, doctor. Es un abusivo. O de repente es varón. Es una abusiva. Con lo que encuentra me lanza, doctor. Con lo que encuentra, sí, doctor. Puede ser una taza, puede ser una copa, puede ser un plato. Con lo que sea. No te puedo creer esa loca. Sí, doctor. Te lo voy a pedir medidas de protección. ¿Puedo pedir para el varón medidas de protección? Sí. ¿Dónde dice? En el 436, al momento de admitir la demanda. Por eso no te debes faltar, porque te estoy enseñando todo. Sí. Todo. En las clases presenciales te he contado, mis compañeros de trabajo me decían, ¿por qué les enseñas todo? No les enseñes todo. Guárdate para vos. Al hueco me lo voy a llevar mis conocimientos. No, mis estudiantes tienen que saber todo. Ahora, muy bien. A ver, Zeke, léamelo, por favor. Primero, van a atender bien, muchachos. Léamelo el 266 de la ley 603. Está bien, doctorita. Artículo 266. Admisión y traslado. La autoridad judicial, en el plazo de 3 días de ingresada la demanda o subsanada la misma, emitirá auto de admisión y ordenará su citación a la parte demandada, advirtiéndole que en caso de no contestarla se le designará abogado de oficio. ¿No es cierto? 100 puntos. 100 puntos. Te habla en esto de medidas cautelares, precautelando la integridad de tu cliente. No te habla. No te dice nada. Pero tus conocimientos van más allá. Entonces, ubíquese, doctora, ese es un micrófono nomás, no me gusta tan feo. Ubíquese usted en el artículo 436 de la demanda y atiendan, y ustedes también lean y subrayen lo que dice medidas cautelares. Vamos, doctora, léamelo, por favor. Está bien, doctorita. Artículo 436. Admisión de la demanda.
La autoridad judicial, al momento de admitir la demanda, decidirá sobre la adopción de las medidas cautelares y provisionales y ordenará se cite a la parte demandada. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Has visto? Medidas cautelares. Ahora, si tú en tu demanda solicitas demanda asistencia, fijación de asistencia familiar, vas a decir solicito se admita mi demanda y la autoridad judicial te va a admitir conforme al 266. O si no, dices solicito se admita mi demanda de acuerdo al artículo 266. Pero si tú vas a demandar, atendeme, demanda fijación de asistencia familiar y solicita medidas de protección, debes solicitar la aplicación del artículo 436. 436. Sí. Por eso te he colocado. Por eso te he colocado. Por eso siempre te digo, no te faltes a clases. Y si asistes a clases, levántate de tu cama. Lávate tu cabeza, lávate tu cara. Tómate un rico café con un poco de mantequilla para que te dé mayor, ¿qué te puedo decir? Raciocinio y puedas estar con tus ojos bien abiertos. Un consejo que les doy, jóvenes, esta autoridad toma en las mañanitas una taza de café con un poquito de mantequilla. No sabes la vitalidad que te da, no sabes cómo te abre tu cabeza y tu inteligencia. ¿Sí? Claro, mantequilla sin sal, ¿no ve? Mantequilla pil sin sal, ¿no es cierto? Porque si no se vas a poner con sal, imagínate, horrible. ¿Sí? Entonces, 266 y 436. La autoridad judicial admite de varias formas. Ya te he dicho, los criterios de la autoridad judicial no siempre son iguales. No hay unidad de criterio. ¿De qué forma admite? Mira, tan lindo se los hago. Tan lindo. 1. ¿Vistos? Admitida la demanda en cuanto hubiere lugar en derecho, traslado al demandado Pedro Pérez. ¿Quién deberá responder? Un juez te dice, dentro del término previsto por ley. Otro juez te dice, ¿quién deberá responder dentro del término previsto por el artículo 437? Te está enseñando. De la ley 603, bajo combinatoria de ley. Así te dice. Otro juez te dice, ¿quién deberá responder? Dice, dentro del término previsto por el artículo 437 de la ley, bajo combinatoria de lo previsto en la parte infine del 266 de la norma procesal familiar. Así te dice. Sí. Otro juez, no digas doctora, sí. Otro juez, por eso te estoy diciendo, no hay unidad de criterio, por eso te estoy dando todas las formas, muchachos. Otro juez dice, ¿quién deberá responder? Dice, dentro del término de los 5 días hábiles a partir de su citación, previsto por el artículo 437 de la ley. Te está enseñando mejor el juez. Sí. Otro juez admite y dice, ¿quién deberá responder dentro del término previsto por el artículo 437 de la ley 603, bajo combinatoria de lo previsto en la parte infine del artículo 266 de la misma normativa procesal familiar, aclarando, te dice, que en caso de no responder, se le designará un abogado de oficio. ¿Sí? ¿Así te dice? Así te dice. Es decir, 5 formas de admitir la demanda. Yo te voy a decir en el examen, ¿cuáles son las formas de admisión de demanda? ¿Me entiendes? ¿Voy a ser más rígida contigo? Sí. Y mucho cuidado con aquellos buenos alumnos de este grupo. Al que sabe más, le exijo más. Al que sabe más, le exijo más. Es decir, a los que se han sacado buenas notas, ya verán cuando se aperture el website, voy a publicar las notas. Jóvenes, estudien el doble porque les voy a exigir más. Porque al que sabe más, yo le exijo mucho más. Así que ya saben. ¿Sí? Entonces, nos dice quién deberá responder dentro del término de los 5 días hábiles. ¿Por qué dice hábiles? Ya te he explicado 100 veces
cuáles son los días hábiles. ¿Te he explicado o no te he explicado? Hemos leído el artículo 318 y siguientes de la ley, muchachos. Díganme nomás, no me voy a enojar. Hemos leído el artículo 309, doctorita. Y también el 318, sí. Ya. Entonces, ya sabes cuáles son días hábiles. Ya sabes quiénes determinan los días hábiles. ¿Quiénes determinan? El Tribunal Departamental de Justicia. Ellos determinan. Tribunal Departamental, o sea, de Cochabamba. Para los de La Paz, ¿sí? Para los de Santa Pue, su tribunal. Ahora, menos mal, gracias a Dios, gracias al flaco de arriba, ¿sí? Ya está un poquito bajo, dice, ¿no? No he escuchado anoche, anteanoche no he escuchado, pero el domingo estaba bajo. Sí, bueno. Ahora, seguramente ya han debido sacar, nos van a mandar, te mandan a los abogados la nueva instructiva del Tribunal Departamental. No digas, doctor, sí, porque nosotros estamos registrados, tú cuando salgas abogado vas a estar registrado en el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Con tu coseo, con todo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la autoridad judicial? Manda al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia inmediatamente manda a todos nosotros. No digas, doctora, sí. Por eso yo te digo, es lindo ser abogado, muchachos. De verdad. ¿Sí? Y eso es lo que tú no estás entendiendo. Has escogido la mejor profesión, pero sin embargo no estás aprovechando. Y los que me da pena de los jóvenes, cómo pierden su vida, cómo pierden su tiempo, cómo pierden, por Dios. Muy bien. Sin embargo, te voy a colocar un auto con todo lo que nosotros hemos pedido. Muy bien, la autoridad judicial tiene que determinar a todos los puntos que hemos pedido. Nosotros hemos ofrecido prueba testifical, nosotros hemos ofrecido documental, nosotros hemos solicitado orden de certificaciones, ¿no es cierto? Y la autoridad judicial tiene la obligación en su auto de admisión de demanda determinar, ¿sí? Decretar, providenciar, de la forma que tú lo llames, a todos los puntos que nosotros hemos demandado como peticiones accesorias. Porque no te olvides que una demanda solo contiene una petición principal, ¿no es cierto? Ni eso no sabías en el examen, ni eso sabías en el examen. Claro, aquellos que duermen, ¿no? Que vienen a dormir, ¿no? Pero aquellos que asisten, bueno, es otra cosa. Vistos, admitida la demanda en cuanto hubiera lugar en derecho, traslado al demandado Pedro Pérez, quien deberá responder dentro del término previsto por el 437 de la ley 603, bajo combinatoria de lo previsto en la parte infine del 266 de la misma normativa procesal familiar. Al otro sí. ¿Qué hemos pedido nosotros? Hemos pedido la citación del demandado en el primer otro sí. Con referencia a la citación del demandado como solicita por el funcionario judicial de este despacho. Otros jueces colocan, dicen, cuando tú dices solicito, ¿no ve que hemos colocado orden de citación en el primer otro sí? Aquí está, orden de citación, hemos pedido, ¿no es cierto? Entonces, la autoridad judicial tiene que providenciar a todo. Después hemos pedido orden de certificación. Después ¿qué hemos hecho? Hemos ofrecido prueba documental. Después, ¿qué hemos hecho? Hemos ofrecido prueba testifical. Después, ¿qué hemos hecho? Hemos señalado domicilio procesal. La autoridad judicial tiene que providenciar a todos esos puntos, jóvenes, a todos esos puntos. Y cuando tú leas el auto de admisión de demanda en tu despacho, lee, pon cuasa con tu demanda. Fíjate tu demanda, ¿qué has pedido? Y fíjate tú el auto de admisión de demanda, cómo ha providenciado la autoridad judicial. Hay autoridades judiciales que se les va algún otro sí que tú has pedido y que la autoridad no ha providenciado, ¿sí? Por eso tienes y debes leer, doctor, ¿sí? Entonces, al ver que la autoridad no ha providenciado uno de tus otros sí, inmediatamente te sientas a la máquina y dices, complementación,
solicita complementación del auto de admisión de demanda. ¿Sí? Así se pide, así se pide. Y dice, señor juez, he planteado mi demanda tanto, en tal fecha, tal. En mi otro sí tanto, he solicitado, he ofrecido la prueba testifical o la prueba documental u orden de certificación. Sin embargo, su autoridad por las de carga procesal. No le vas a decir su autoridad debe estar, se ha olvidado. No le puedes decir. Su autoridad por las de carga procesal que sustenta en su despacho, señor juez, ha obviado y no ha providenciado el otro sí 2 o el otro sí 3 de mi demanda. Por lo que solicito se complemente el auto de admisión en los términos solicitados por mi persona en la demanda de asistencia familiar. Y la autoridad judicial te lo va a complementar. Te lo va a complementar. ¿Sí? Entonces, a veces las autoridades con referencia a la citación dice, ¿cómo solicita por el funcionario judicial? A veces dice con referencia a la citación, ¿cómo solicita por el oficial de diligencias? Al otro sí 2, ¿cómo solicita? Se dispone la notificación a las instituciones señaladas, dice, objeto de que certifiquen lo solicitado y sea dentro de las 48 horas bajo combinatoria de ley. Esto se refiere a las órdenes de certificaciones. No dice el juez, notifíquese a tal institución, a tal institución, a tal institución, a tal institución, no dice. Sino dice a los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, como pide. Notifíquese a dichas instituciones para el fin solicitado y sea dentro de las 48 horas. ¿Por qué te coloca dentro de las 48 horas? Porque tú has pedido. ¿Sí? Tú has pedido. Tú debes colocar en cuánto tiempo debe certificar la institución. ¿Sí? En algunas oportunidades, cuando yo quiero solicitar una certificación, digamos, y veo que es muy reticente esa empresa, porque tú ya vas a conocer que es muy reticente la empresa, entonces tú dices, solicito que se le conmine al personero legal a que por la sección correspondiente certifique esto, y sea dentro de las 48 horas, señor juez, y bajo conminatoria de procesarlo penalmente en caso de incumplimiento por obstrucción a la justicia. Por obstrucción a la justicia. Y la institución te lo certifica rapidito. Eso ya vas a ir conociendo de acuerdo cuando tú, espero que salgas a la profesión libre, que es lo mejor, ¿sí? Porque estos tiempos ya no está para que entres a la fiscalía, ya no está para que entres al juzgado, ya no está para que seas funcionario, ya no está. Estos tiempos no es. En mis tiempos era 100 puntos, ¿sí? Pero estos tiempos ya no, muchachos. En estos tiempos vas a entrar a la fiscalía, vas a entrar al juzgado con currículum y vas a salir con prontuario. No digas, doctora, sí, muchacho, haceme caso. La profesión es mejor ejercerle en la profesión libre. Doctora, es que no hay clientes, ¿cómo que no? Solamente ten un cliente. Tu primer cliente es tu gran propaganda. Ese tu cliente, si tú le vas a defender con uñas y con dientes y le vas a dar un buen resultado, ese tu cliente te va a traer a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus familiares, a sus comadres, a sus amigas, a sus amigas del pasanaco, a sus amigas del... ¿No ve? ¿No ve que hay mujeres que juegan pasanaco? Hasta yo juego pasanaco con los jueces, jugamos. Con los jueces fiscales jugamos, responsables. Sí. Entonces, te va a traer a todos te va a traer. A todos. Solamente tu primer cliente es tu propaganda. Ah, si tu primer cliente se va a dar cuenta que es una buza, que es un macho sonso, entonces no te va a traer. Ah, pero si le vas a defender 100 puntos. Ese es el secreto, muchachos. Muy bien. Continuación del auto. Al otro sí 3 por ofrecida su prueba documental. Se ordena, se asima sus antecedentes para fines de ley con noticia contraria. Tú sabes que dentro de los procesos hay partes principales y partes accesorias, ¿no es cierto? Las partes principales de un proceso es el juez, la parte demandante y parte demandada. Consiguientemente, la autoridad judicial no puede obrar solo como le dice la parte demandante. Siempre tiene que poner en conocimiento de la parte contraria. ¿Qué le quiere decir? Mira, don Pedro, ¿qué prueba documental está ofreciendo? Tienes que venir a ver al juzgado. Por ofrecida su prueba testifical, en lo demás téngase presente con noticia contraria.
¿Sí? ¿Por qué dice en lo demás? Porque tú has informado qué hecho pretendes probar, qué hecho pretendes demostrar. Por eso te dice, muy bien, por ofrecida su prueba testifical. En lo que se refiere a los puntos de hecho, está bien, te está diciendo, ¿sí? Con noticia contraria. Al otro sí 5, por señalado su domicilio procesal y su poseo. Téngase presente por el oficial de este despacho. Si tú has pedido medidas de protección, la autoridad judicial determina todas las medidas de protección que corresponda conforme el artículo 281 de la ley 603. ¿Sí? ¿Sí? Bien. La orden de citación. ¿Cómo se lo cita al demandado? Tú ya sabes. ¿Sí? Tú ya sabes. 305, 306 de la ley. Personal. Domicilio real o domicilio laboral. ¿Sí? Si el funcionario judicial lo va a buscar y le dice, estoy buscándole a don Pedro Pérez, sí, yo soy. ¿Quién le busca? Soy funcionario judicial del Tribunal Departamental de Justicia. Ah, muy bien. Le voy a citar con una demanda, por favor, estoy buscándole a don Pedro Pérez, sí, yo soy. Le voy a citar con una demanda a don Pedro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Su carnet aquí está. ¿Sí? No, si alguien va a venir y te va a decir, doctor, dice que me están buscando para citarme con la demanda, ¿ya? Te vas a hacer citar en tu casa, no te vas a ocultar, porque si te ocultas te van a citar mediante cédula. ¿Sí? No, te vas a salir a la calle, vas a ir a tu trabajo, te van a citar mediante cédula. ¿Sí? Entonces, de una forma o de otra te van a citar. O mejor, nos constituiremos en secretaría del juzgado y te van a hacerte citar en forma personal. ¿Miedo a qué vas a tener? Solamente el flaco de arriba tienes que tener. Ya, y a la doctora Matilde. Ya, está bien. ¿Sí? Entonces, nada, jóvenes, le dices, vamos a hacernos citar. ¿Te vas a hacer citar? Bueno, le llevas con su carnet y le dices, doctorita, por favor, el funcionario, el oficial de diligencias, aquí estoy, doctorita, ¿cómo estás? Bien, doctor, bien. Corazón, cítamelo, es mi cliente. Ya, doctor, ¿qué se llama, señorita? La esposa, ¿qué se llama? Tanto. Ya. Por favor, su carnet presente. Listo. Lo hace citar, sí. Y después dices en antecedentes que te has hecho citar en forma personal, en secretaría del despacho y en forma voluntaria, teniendo conocimiento de que estaba siendo buscado por el funcionario. Y ya está. Un puntito más que te ganas con la autoridad judicial. ¿Sí? Te he dicho, en domicilio laboral nunca se lo puede citar mediante cédula. Nunca. En domicilio laboral, si tú desconoces el domicilio real, pero la cliente te dice, conozco el domicilio laboral, te he dicho, muchachos, solo en domicilio laboral debe ser citado en forma personal. Personal. Sí. Jamás mediante cédula, porque domicilio laboral son varias personas, muchos trabajadores, ¿me entiendes? Cuando se lo cita mediante cédula en su domicilio real, cuando es su casa donde vive. No siempre es su casa, de repente es en alquiler, pero es donde vive. Comisión instruida que no han sabido responder muchos. ¿Sí? Cuando el demandado vive en otra jurisdicción. Edictos, cuando se desconoce el domicilio. Para citar mediante edictos, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer? Solicitar certificaciones a SEGIP y CEDES. Dos instituciones. Y si nos dan una dirección genérica, entonces solicitas de que se te franquee los edictos correspondientes y publicas los siguientes domingos. El siguiente domingo a la fecha del edicto. ¿No es cierto? ¿Ya te he enseñado? Ya te he enseñado. ¿Ya te he enseñado el sistema Hermes? Ya te he enseñado el sistema Hermes. Todo esto ya te he enseñado, ya te he preguntado en el examen. ¿No es cierto? ¿Sí? La citación mediante edictos en tiempos de pandemia. Una vez que solicitó los edictos, solo en el cercado debe alcanzar el edicto al funcionario o al oficial de diligencias de este. Y este
publica en el sistema Hermes de su juzgado. ¿Te va a cobrar un peso? Ni un solo peso. Nada, nada. Y publica los edictos el día viernes y el otro el subsiguiente viernes, porque estamos en pandemia. En cambio, en las provincias no hay sistema Hermes y se debe publicar los edictos en el periódico los días viernes y no los domingos, porque los domingos estamos encerrados y nadie compra periódico. Así de simple. Ahora, muchachos, si ahorita tú planteas una demanda, sí, todavía, a ver, voy a ver si no se ha llegado la instructiva. Espera, ya no se ha debido llegar la instructiva. No ha llegado todavía, pero yo creo que ya en el transcurso de hoy día ya va a llegar la nueva instructiva, porque ahora ya no estamos encesados. Entonces los edictos van a publicar los días domingos. ¿Por qué? Porque domingos ya no estamos en pandemia rígida, ¿verdad? ¿Sí? Tienes tu actuar como abogado, doctor, de repente no me estás entendiendo, tu actuar como abogado, doctor, debe basarse en la instructiva que nos da Tribunal Departamental de Justicia, conforme nos lo se han leído, que es el 322 de la ley 603. ¿Quién impone los horarios y los días hábiles? El Tribunal Departamental de Justicia. ¿Sí? Ellos son los que imponen. Esto, por ejemplo, ya hemos avanzado. Bueno, ¿alguna duda? Alay Rodrigo.